hermanito Pedro. Go ahead, brother Roger. Thank you for being with us today. All right. For anyone who may be listening this morning, we're doing a lesson on the strength or marriages that make the church strong. And Brother Humberto is going to interpret into Spanish. Thank you, brother. En esta mañana, para todos los que están aquí, vamos a estar hablando acerca del matrimonio. Vamos a estar hablando de los matrimonios fuertes y cómo los matrimonios fuertes fortalecen la iglesia del Señor. Marriage was instituted by God. El matrimonio fue instituido por Dios. We see in Genesis chapter 2 and verse 24, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, donde la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y los dos serán una sola carne. God established marriage. Nuestro Dios estableció el matrimonio. And since God established marriage, he has the right and the only right or the only authority to govern marriage. Y ya que él fue quien estableció el matrimonio, él es la única persona que tiene el poder o la fuerza o la autoridad para gobernar el matrimonio o para dar reglas sobre el matrimonio. Marriage is a challenging thing. El matrimonio es un desafío. And when we look at the world, we see that marriages have a lot of difficulties. It's very hard for people. Y cuando nosotros vemos en el mundo, en la sociedad, nos damos cuenta que el matrimonio es algo difícil por las personas, es algo duro para las personas. And the main reason is because people do not understand that marriage is to be ruled and governed by God instead of by ourselves. Y el problema de esto pasa porque las personas no han entendido que el matrimonio debe ser gobernado por las reglas de Dios y no por las reglas de nosotros o las reglas de los hombres. The lesson this morning is not necessarily about all of that, except to make the point. We're talking today about marriages that make for a strong church. El matrimonio, la lección en esta mañana no necesariamente va a hablar de todo, pero la idea que vamos a tratar es que en matrimonios fuertes o matrimonios bien constituidos fortalecen la iglesia. And when marriage is guided by God, it's not only good for the family and good for society, but it is also good for the Lord's church. Cuando el matrimonio es guiado por nuestro Dios, no es solamente bueno para la familia, no solamente bueno también para la sociedad, sino que también es bueno para la iglesia. So we need to think in the beginning, is your marriage being guided by God, and is it being guided by the Word of God? Entonces tenemos que pensar desde el principio, ¿es nuestro matrimonio o es tu matrimonio guiado por Dios o gobernado por Dios? In this lesson, we will look at the planner Vamos a ver aquí of marriage, the plan of marriage, the purpose of marriage, and the power of marriage. Okay. En esta lección vamos a estar viendo el que planeó el matrimonio, el plan del matrimonio y también el propósito del matrimonio y el poder en el matrimonio o del matrimonio. So when we talk about the planner, we could say the one who instituted marriage. We looked at Genesis 2:24, and we know the context of this. Cuando nosotros estamos hablando del que planeó el matrimonio, tenemos que ir a Génesis. Y en Génesis, por ejemplo, 2:24, nosotros nos encontramos el contexto en el que todo esto fue dado. We learned from Genesis 2 that God made man out of the dust of the ground. Nosotros aprendemos aquí en estos pasajes de Génesis que nuestro Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. And God
showed all the animals to Adam, his first man, and found that none of those animals were compatible for him as a partner. Nosotros vemos aquí que nuestro Dios le dio a Adán la tarea de darle nombre, o trajo delante de Adán a todos los animales para que les pusiera el nombre, pero una cosa que encontramos allí es que en ninguno de los animales se encontró un compañero o una ayuda idónea para Adán. And so he made a woman from Adam's rib. He didn't take didn't take it from his head. He didn't take it from his feet. He took a bone from Adam's one of his ribs, and he fashioned a woman. Y entonces vemos cómo nuestro Dios trajo una mujer o creó una mujer, pero la mujer fue tomada de la costilla, del costado de Adán, no fue tomada de la cabeza, no fue tomada de los pies, sino que fue tomada de una costilla para traerla, la trajo Dios a Adán. Then he joined Adam and Eve in marriage. Después de esto, nuestro Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. And it's a beautiful thing that God did to give him a person like him, not an animal, but a person, a human like him. Y es una cosa muy importante que Dios le hubiera dado a Adán una persona como él, una compañera como él para estar casados y no un animal u otra cosa. And so marriage did not originate with humans. It didn't originate with man. It originated with God. Entonces tenemos que entender que el matrimonio no fue originado por los hombres, no fue idea de hombre, sino que fue la idea y fue lo que Dios hizo. El matrimonio fue originado por Dios. We go back to Genesis chapter 1, beginning with verse 27, we learn that God designed marriage and the family. Nosotros si volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 27, nos damos cuenta que Dios fue el que diseñó el matrimonio y la familia. I would like to back up to verse 26 of Genesis 1. I will read this, Humberto, then you read it in Spanish. Okay. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. God blessed them and said, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and every living thing that moves on the earth. That's through verse 28. Okay. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. So we see that God, number one, made man in his own image, in his own likeness. Y lo que vemos aquí en primer lugar es que nuestro Dios hizo al hombre en su misma imagen. Hold on to that thought. Hold on to that thought. De acuerdo a su pensamiento. And secondly, man was separate from the animal kingdom. Come again, brother. Man was separate from the animals. Okay. El hombre es una creación separada de los animales, diferente a los animales. Exactamente. And he made a male and a female. Él hizo el varón y la mujer, masculino y femenino. He did not make a male and a male. No hizo un hombre masculino, un hombre y un hombre. And he didn't make a woman and a woman for marriage. Y no hizo una mujer y otra mujer para el matrimonio. And people today do not honor what the Bible teaches about this. And so marriage in the minds of many is very confusing. They don't understand how it should be. But God designed it
It should be a man and it should be a woman, not a man and a man and not a woman and a woman. Y las personas de hoy día no están honrando a Dios cuando cambian estas cosas y hacen del matrimonio lo que el matrimonio no es. Si miramos lo que dice la palabra de Dios, nuestro Dios no hizo un hombre para un hombre o una mujer para otra mujer, sino un hombre y una mujer para unirlos en matrimonio. So with this idea in mind, God established what we call the family. Entonces, con esta idea en mente, aquí entendemos que Dios estableció lo que nosotros llamamos una familia. And so we see in Genesis chapter 4, Y nosotros vemos en Génesis capítulo 4, verses 1 and 2, versículos 1 y 2, that Adam had relations with Eve, his wife. She conceived and gave birth to Cain, and she said, I have gotten a man child with the help of the Lord. And she gave birth to his brother Abel. And so through the normal process, God created man out of Adam out of dirt. He made Eve out of a rib. But then from those people and up until today, children are born naturally by a man and a woman coming together in marriage, and they have children that way. It's a natural way. En Génesis capítulo 4 nosotros vemos que Adán se llegó a Eva y entonces ella concibió y dio a luz hijos o hijos. Por ejemplo, en el versículo 2 nació Abel. Y nosotros vemos que esta es la manera natural en la que las personas venimos a este mundo. Dios hizo a Adán de la tierra y luego hizo a Eva de la costilla de Adán. Y desde ahí en adelante hasta hoy, las personas nacemos de manera natural. Los hijos vienen de esa manera. And so we have the planner of marriage and we have the family established by God. Entonces tenemos el que planeó el matrimonio y tenemos la familia establecida por Dios. And any family that is not put together this way is not a family that God put together. Y cualquier familia que no esté arreglada o formada de esta manera es una familia la cual Dios no ha constituido. The Bible ends all of the confusion about marriage and the family. It answers all the questions. La palabra de nuestro Dios nos enseña todo lo que tiene que ver con el matrimonio. And so we have the planner of marriage, and now let's talk about, okay, what was God's plan for marriage? What does God want marriage to be? Entonces nosotros tenemos aquel que planeó el matrimonio, pero también necesitamos entender o mirar qué es lo que Dios planeó, cómo es que esto debería ser. It is amazing what we find in the very beginning of the Bible about how to have a strong family and strong family structure. It's amazing what we can find. Es maravilloso que nosotros podemos encontrar en el principio de la Biblia cómo tener un matrimonio fortalecido, un matrimonio fuerte, una familia fuerte. God made Adam first. He expected Adam to be the head of the family, to guide the family. Nuestro Dios hizo primero a Adán, esperando que Adán fuera la cabeza de la familia para guiar a la familia. And so we see in Genesis chapter 2 and verse 16 that the Lord had commanded the man, verses 16 through 17, that he had commanded the man, saying, from any tree of the garden you may freely eat. But from the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day you eat from it, you will surely die. God commanded this to Adam, and he was going to be the head of the family. Adán tenía que ser la cabeza de la familia. Y Dios le mandó a Adán en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, de todos los árboles que están en el huerto podréis comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no podréis comer. Todos estos mandamientos fueron dados a aquel que se constituyó en la cabeza de la familia y aquel que debe juzgar.
And so when we get to Genesis chapter 3 and the serpent, who is actually Satan or the devil, he comes and talks to Eve about that tree that's in the garden that they were forbidden to eat. She knew what God had said about it. And it's obvious that Adam had told her what God said. And so when the devil asked her about it, she knew the answer. Entonces, cuando vamos al capítulo 3, nosotros encontramos a la serpiente, que es Satanás o el diablo. Y cuando él está hablando con Eva, Eva ya sabe la voluntad de Dios y ella es capaz de responder o pudo responder de acuerdo a lo que ella ya sabía. Ya ella había sido guiada en lo que en lo que era lo correcto o la verdad. The way she knew the answer to that was because her husband had told her the answer. She knew because Adam had been told, and Adam was to guide the family. Y ella lo sabía porque ella ya esto le había sido enseñado por Adán, ya que con Adán como cabeza ya le había enseñado a ella la verdad acerca de estas cosas que Dios había dicho. Ella ya sabía esta verdad. And so God designed marriage. He made man and woman in his image. He put man and woman together in marriage, and he put man, the man, in charge of the spiritual direction of the family. Entonces nuestro Dios hizo a un hombre y a una mujer y los unió en un matrimonio, los constituyó como una familia y puso a Adán como cabeza de esa familia. And Adam was responsible for the spiritual direction of the family. Y Adán era responsable también por la guía espiritual concerniente a la familia. And so, with that understood, it was also important for the rest of the family, for the children, to know the will of God. Entonces, con esto, entendiendo todo esto, es muy importante, en el caso de ellos fue muy importante que el resto de la familia, los niños también supieran cuál era la voluntad del Señor. So when we get to Genesis chapter 4, and we see Cain and Abel, who are the firstborn of Adam and Eve, that God had instructed them on worship. Entonces cuando vamos a Génesis 4 y nos encontramos con lo que ocurre aquí, que ya está Caín y Abel, ellos también fueron instruidos o ellos tuvieron instrucciones de parte de Dios para ellos. It is obvious that Adam and Eve would have taught their children what God wanted them to do while they were from the time of their youth, and then when they were adults, they knew how to worship God. Y es obvio que Adán y Eva tuvieron que haberle dicho a estos muchachos qué era lo que tenían que hacer o cómo es que tenían que adorar, porque ya habían sido enseñados por Dios. So it has always been God's desire for husbands and wives and children to do his will in their lives. Obviamente siempre es conocido y sabido que lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer, como el matrimonio y los hijos, hagan la voluntad de Dios o estén sujetos a la voluntad de Dios. And if we don't listen to God on how to establish marriage, and Y we si no don't listen to escuchamos a God on Dios, how to bring children up, our families will not be very strong. y si nosotros no escuchamos a Dios en cómo es que debe funcionar o cómo debe ser el matrimonio, y si no escuchamos a Dios con relación a cómo es que debemos levantar a nuestros hijos o criar nuestros hijos, nuestros matrimonios no serán matrimonios fuertes o estables o buenos matrimonios. And this went on throughout the history of man. Y esto ha sido así a través de la historia de los seres humanos. We read in Hebrews chapter 1 and verse 1 that God in times past spoke to the fathers by the prophets. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que el Señor habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en los tiempos antiguos, por los profetas. And God spoke to the fathers because the fathers are responsible
for the guidance of the family. Y Dios hablaba a los padres porque los padres son los responsables de guiar la familia o de mantener y guiar el matrimonio. So let's think about, are you a father? Are you a husband? Are you a husband? Are you a father? You're having children. Are you listening to God for the guidance of your family? Or are you listening to some other source of information? Entonces vamos a pensar, ¿eres tú un esposo? ¿Eres tú un padre? ¿Tienes hijos? Entonces, si usted es esto, usted tiene que mirar lo que Dios está diciendo respecto de este papel que tiene, ya como esposo o ya como padre o levantando a los hijos, criando a los hijos. And so marriage will be strong if husbands, fathers, and mothers will listen to God. Entonces nuestros matrimonios van a ser fuertes si el esposo, si la esposa, si los padres, si están escuchando a Dios, si están levantando a esos hijos en la sujeción del Señor. But you have to get into the book to see what God says about it. Pero tienes que ir al libro que dice, cómo es que estas cosas se hacen, a la Biblia. You can't just guess at what you need to do, and you can't come up with your own rules. Tú no puedes simplemente adivinar qué es lo que tienes que hacer, o tú no puedes simplemente inventarte o poner tus propias reglas. Coming up with their own rules in the Bible or in our day does not work. It only causes problems in marriage. Cuando las personas optaron por hacer su propia voluntad, por poner sus propias reglas, no les resultó. Y lo mismo pasa con las personas de hoy. Cuando nosotros queremos poner nuestras propias reglas, nuestras propias ideas, tampoco nos va a resultar. Va a salir mal o ha salido mal. There are many people today who think that, well, if our marriage doesn't work, we'll just get a divorce. La gente de hoy simplemente piensa algo como que, bueno, si yo me caso y no funciona, pues bueno, me divorcio. And for them, that seems like a simple solution. Y para ellos esto suena como a una solución muy simple. But it's not. There's never been a pleasant divorce. Pero There no lo es. negative things that come from it. Pero no lo es. Nunca se ha visto que algún divorcio tenga algo de positivo. Por lo regular siempre es malo, destructivo, siempre es negativo, siempre trae dolor. In Matthew chapter 19, the scribes and the Pharisees came to some Pharisees came to Jesus asking him about divorce. En Mateo 19, nosotros nos encontramos a algunos fariseos viniendo al Señor Jesucristo preguntando acerca del divorcio. They really were not interested in Jesus's answer. They were wanting him to, they were trying to test him. They didn't really want to know what he thought about it. Ellos la verdad no les importaba lo que el Señor les iba a decir o no estaban buscando la verdad. Ellos estaban tratando de hacer caer o de hacer que el Señor cometiera, por ejemplo, como un error. Ellos estaban buscando como lo de ellos mismos, no saber la verdad acerca del punto. But Jesus was God in the flesh. Pero nuestro Señor Jesucristo fue y es Dios en la carne. The Son of God. El Hijo de Dios. And he had all wisdom. Y tenía toda la sabiduría, tiene toda la sabiduría el Señor Jesús. Jesus was there in the beginning when God made heaven and the earth and when God made man. He was there as the Word. Jesús estaba allá en el inicio, cuando Dios hizo el matrimonio, cuando Dios hizo la familia, Él estaba allá. He was there as the Word, and now he is the Word in flesh. Él estaba allá como la palabra o el verbo de Dios, y ahora Él es el verbo encarnado, o el verbo hecho carne. And so when they asked him about divorce in verse 3, he gave an answer in verse 4. Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? Entonces cuando ellos le preguntaron esto, él respondió en el versículo 3 y en el 4, ¿no han leído ustedes que el que los hizo al principio, los varones, varón y hembra los hizo?
And he said in verse 5, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Y por eso en el versículo 5 el Señor dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. So a man leaves his parents and establishes his own family. He has the charge of the family, and he and his wife become one flesh in marriage. Entonces el varón deja a sus padres, deja su casa y se une a su mujer y ellos se convierten en una familia o en un matrimonio y ellos ahora tienen que establecer o crecer como un matrimonio ya. And he says in verse 6, they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined. En el versículo 6 dice el Señor Jesús. En el versículo 6 el Señor dice, así que ya no son dos, más dos, sino una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. And so what we see here is not only did God design and establish marriage and gives the rules for it, marriage is a lifetime commitment. And Jesus says man is not to separate the marriage. Lo que vemos aquí es que no solamente nuestro Dios unió a este hombre y a esta mujer en matrimonio, sino que esto es para toda la vida. Y también vemos que el hombre no tiene el derecho de separarse, de dañar lo que Dios construyó. So who has the right to decide if a marriage can be dissolved or people can separate? Who has the right to decide that? Y entonces, ¿quién tiene el derecho de decir o de regular esto, de si uno puede o no separarse? It's not you and it's not me. No eres tú y no soy yo el que tiene el derecho. But God. Pero Only Dios. God. Only God. And solamente Dios. Jesus gave one exception for divorce and remarriage. And that is the case of fornication or sexual infidelity on the part of one. Y Jesús dio una sola cosa por medio de la cual una persona puede hacer eso, y esta es la fornicación o la inmoralidad sexual, cuando una persona puede separarse y casarse nuevamente. And divorce for any other reason is sinful. Y el divorcio por cualquier otra razón es pecaminoso. Only an innocent party in the marriage has the right to divorce a party that commits fornication. Solamente aquel que es libre, aquel que no cometió el pecado de la fornicación en el matrimonio, tiene el derecho de casarse. And this applies to everybody. Y esto aplica para todo el mundo. Not just a small group of people, but everybody. No para un grupo pequeño, sino para todas las personas. Because Jesus goes back to the very beginning of time to establish the rules of marriage. Porque el Señor Jesús volvió al principio para establecer, para aclarar las cosas establecidas por Dios tocante al matrimonio. Now we're talking about strong marriages today, this morning. Y nosotros estamos hablando hoy acerca de matrimonios fuertes. A strong marriage is a marriage that's committed, where there's a commitment of being together for life on the party of the husband and the wife. Un matrimonio fuerte es aquel que está comprometido, en donde ambos están comprometidos para tener una vida de matrimonio, una vida continua o para toda la vida. And in a marriage that where people stay together and are faithful to each other, it will be a strong marriage if people listen to God in how to live that marriage. Para que un matrimonio sea fuerte, las dos personas que están unidas tienen que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y eso los hará que sean fuertes si viven de acuerdo a como Dios les enseña.
So we have in the first point, the planner of marriage, who is God, the plan of marriage, and that is two people, man and a woman, being together for as long as at least one of them is still alive. I mean, until one of them passes away. Entonces tenemos aquí aquel que planeó el matrimonio y luego tenemos el plan para el matrimonio, que es un hombre y una mujer unidos en matrimonio para toda la vida y que lo único que los debería o debe separar a estas personas o puede separarlos es la muerte de uno de los dos, cuando uno de los dos muere. And a strong marriage, people, a husband, un matrimonio fuerte, and the wife, un esposo must y listen. una esposa. And in Un Ephesians esposo y una esposa. we have some information on how that marriage can be strong, and that the wife submits to the husband and the husband loves the wife like Jesus loved the church. Entonces lo que tenemos en el diseño es una esposa, un esposo y una esposa unidos por la vida. En Efesios capítulo 5 nosotros tenemos la información de cómo tener un matrimonio fuerte, y esto es cuando la esposa está sujeta a su esposo y cuando el esposo ama a su mujer. Efesios capítulo 5. And so now let's talk about the purpose of marriage. What is it for? One thing that we read, ahorita vamos a hablar acerca del propósito del matrimonio. ¿Para qué es? One of the things we read earlier is that go. it was not good for the man to be alone. So God made a woman for him and established a family, and that gave companionship for Adam and for Eve. Entonces lo que vemos, lo que ya leímos es que nuestro Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y él le hizo una compañera para que el hombre estuviera con ella, a Eva, para que lo acompañara, para la ayuda idónea. And also, we read earlier in Genesis chapter 1 that they were to be fruitful and multiply, which meant that God wanted for the husband and the wife to bear children. Y también leemos que Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Y lo que vemos en esto es que el Señor, la voluntad del Señor fue que ellos tuvieran niños, que tuvieran familia. So we go back again to Genesis chapter 1 and realize that in verses 26 and 27, Genesis 1, 26 and 27, that God made man and woman in his own image and in his own likeness. Nosotros vamos a Génesis 1, 26 y 27 y nos damos cuenta que Dios hizo al hombre y a la mujer, pero los hizo a su imagen y a su semejanza. God wants us to understand we're not like an animal. We were made in his image and his likeness. Therefore, we should glorify God in our lives and not live like animals or people who don't know God. Nosotros tenemos que entender que fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. No somos animales o no como los animales. Y eso nos debe llevar a entender que nuestra vida o nuestro matrimonio en este caso debe ser para honrar y glorificar a Dios. Y no debemos vivir como los animales o como la gente que no conoce a Dios. When we look at 1 Corinthians chapter 6, Paul talks about in verses 12 through the end of the chapter, Paul talks about how people should live sexually. Cuando nosotros vamos a 1 Corinthians, brother. Sí, señor. 1 Corintios 6, 12 a 20.
Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 6, 12 al 20, nosotros encontramos allí que allí hay las reglas o los mandatos de cómo es que debemos vivir. See, 1 Corinthians 6, 12 through 20. And Paul talks about not a man not joining himself to a prostitute. Y Pablo está hablando allí de un hombre que no se debe, que el hombre no debe unirse a una prostituta. And he should not use his body that way. No se debe usar el cuerpo en esa manera. We're talking about Christians in 1 Corinthians 6. Estamos hablando acerca de cristianos en 1 Corintios 6. We're talking this morning about how to have a strong family for the church. That was the purpose of this lesson. The church of our Lord was designed to be made up of strong spiritual people, and strong spiritual families and strong faithful Christians give the church much spiritual power. Nosotros estamos hablando acerca de tener familias fuertes. La iglesia debe tener familias fuertes, y esas familias fuertes son hechas o son las familias cristianas y deben ser así para servir al Señor. El matrimonio fuerte y la familia fuerte para tener iglesias fuertes. He says in verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? En 1 Corintios 6, 19, la escritura dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son de Dios, son el templo de Dios? Y entonces tienes que honrar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque eres el templo de Dios. In verse 20, he says, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. En el verso 20 dice, ya que ustedes fueron comprados por precio, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. So we're made in God's image and likeness. Entonces somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. God established the family. Dios estableció la familia. God makes Christians. Dios hizo a los cristianos. And Christians are to glorify God in their body. Y los cristianos son para glorificar a Dios en su cuerpo. I'm talking to you Christian husbands now and Christian fathers. Ahorita estoy hablando a ustedes, esposos y padres cristianos. Are you glorifying God in your life? ¿Están glorificando a Dios con sus vidas o en sus vidas? Are you satisfying the flesh? ¿O están satisfaciendo la carne? You can't do both. I can't do both. You can't do both. No podemos hacer las dos cosas. And so a strong marriage is a marriage that wants to do the will of God, but it begins with individuals. Entonces, los matrimonios fuertes son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero esto comienza con las personas individualmente, con el individuo. You can look around and see whatever else everybody else is doing and talk about what they're doing and what they're not doing, but you have to look at yourself, and I have to look at myself. Nosotros podemos estar siempre como mirando a los alrededores, qué está haciendo qué está haciendo aquel, o qué están haciendo los otros. Lo que tenemos que mirar es a nosotros mismos, qué estamos haciendo nosotros mismos. So the family, not only must the individuals glorify God, the family must glorify God. But it's the responsibility of the father and the husband to guide the family. Entonces, no solamente como individuos nosotros debemos glorificar a Dios, sino como familia debemos glorificar a Dios. Pero el padre, el esposo, es el responsable de la guía, de la instrucción de la familia para que esa familia glorifique a Dios. Y eso comienza con el esposo o con el padre en este caso.
In Psalm 127 in the Old Testament, in verse el 1, Antiguo Testamento, in Psalm 127, verse 1. 170, 27, 127. 120, thank you, brother. Salmo 127. Versículo 1, verse 1. Unless the Lord builds a house, Versículo 1, Salmo 127. unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Who's building your house? And I'm not talking about wood and concrete and nails. Who's building your home? Your family. Estamos hablando aquí de quién está edificando su casa, pero no estamos hablando aquí de puntillas y de ladrillos y de paredes. Estamos hablando de su casa, en este sentido de su familia, de usted mismo. And it says, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Ya está diciendo el Señor, si el Señor no edifica la casa, entonces el que trabaja, trabaja en vano, porque no estás edificando correctamente. The family together La must familia. glorify God. La familia junta, toda junta debe glorificar a Dios. You know, in Malachi chapter 2, in the Old Testament, that last book that was written, En Malaquías capítulo 2, el último libro de la Biblia, some 400 years before Jesus was born, we have the prophet Malachi speaking. In Malachi chapter 2, if you have a Bible and you don't know where we are, it's the last book of the Old Testament, right before you get to Matthew. In Malachi chapter 2. En el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, muchos años antes de que el Señor viniera, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2. And there's a problem with God's people at this time, and Malachi addresses it. And one of those things was that those people were divorcing their wives. They just treated them like they didn't matter. They didn't have any value. En esa época había un problema con el pueblo de Dios y Malaquías está tomando en cuenta, está hablando de este problema que ellos tienen. Y el problema era que las personas estaban divorciando, se estaban dejando a sus esposas simplemente como porque sí. But among other things that he said, one of them was that God in verse 15 is seeking godly offspring. Aquí lo que estamos viendo en el versículo 15 es que nuestro Dios hizo una descendencia. In other words, not only was there a problem with some of these husbands treating their wives treacherously and divorcing them, but this would affect the children in a negative way. Y aquí tenemos un problema que no solamente estaba afectando la manera en la que los esposos estaban tratando o viviendo con sus esposas, sino que también estaba afectando el asunto de la familia, de cómo estaban levantando a los niños, y eso los afectaba también. Husbands and wives, Christians, we're talking about Christians now, people in the Lord's church. You must, and I must, love my wife, and husbands love their wives, and wives love their husbands, and love their children, and guide them in the ways of God. Nosotros estamos hablando aquí de cristianos, estamos hablando a los cristianos, estamos hablando de que el esposo y la esposa deben amarse a sí mismos, los dos. Y también estamos hablando de los hijos o de la familia y de esta familia que tiene que ser constituida o amar, en este caso, a Dios, toda junta. Because God is looking for godly offspring or godly children. Porque nuestro Dios está buscando tener una descendencia piadosa, personas consagradas a Él. Es como decir, los hijos de nuestros matrimonios deben ser hijos para vivir piadosamente para el Señor, porque Dios está buscando una descendencia.
So unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Entonces, a menos que Dios edifique la casa, los que están edificando trabajan en vano. And in building this house, Y para edificar esta casa, we need strong husbands, strong wives, and faithful Christian children. para edificar esta casa necesitamos hermanos cristianos, esposos fuertes y esposas fuertes para levantar a estos niños fuertes o fieles hijos cristianos. The church of our Lord today is having a large difficulty. La iglesia del Señor en estos días está teniendo una dificultad muy grande. Our families are weak. Nuestras familias son débiles. Parents, husbands, and wives, they're not as strong as they could be. Los padres y los esposos no están siendo tan fuertes como deberían ser, And very often, and too often, Y muy regularmente, very frequently, when children leave home, they're not faithful to the Lord. y frecuentemente cuando los niños dejan la casa, los adolescentes o jóvenes dejan la casa, ya no son fieles al Señor. You can come up with all the numbers you want to. One is too many, but the question is, are we making the effort to build strong Christian families? El punto es, ¿estamos nosotros trabajando por construir familias cristianas fuertes o estamos descuidando esa tarea? For any young people who may be listening now, or any parents with young children, I want you to listen to me for a few minutes. Para aquellos jóvenes que me están escuchando o aquellos padres que me están escuchando, yo quiero que me escuchen con cuidado por unos minutos. I have been married since 1985. He estado casado desde 1995. And I'll be 66 years old next month. Estoy en 66 años. In December. The next month, Yes. en diciembre. 66. My point is, I've been looking at life for a long time. Entonces yo he estado buscando la vida o viviendo por muchos años. And I read in 1 Corinthians chapter 7 that it's not sinful for a Christian to marry someone who's outside the Lord's church. It's not a sin. Y yo he leído en la palabra de Dios que no es pecado si yo me caso con una mujer que no sea cristiana. But it is very dangerous. Very dangerous. Pero es muy peligroso casarme con una mujer que no sea cristiana. You're a strong young Christian man or a strong young Christian woman, you need to be married to a strong Christian man or woman. Si tú eres un joven cristiano o una joven cristiana, un cristiano o una cristiana fuerte, tú necesitas casarte con un hombre o con una mujer que sea fuerte siendo cristiana, que sea también una persona fuerte en el cristianismo. In 2 Corinthians chapter 6 in verse 14, God gives a strong warning. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, el Señor dio una fuerte advertencia. Do not be unequally yoked with unbelievers. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Now that's for any Christian. Eso es para todo cristiano. Not just marriage, but any Christian. No solamente para los matrimonios. Don't join yourself with people who are not godly if you're a Christian. Do not yoke up with them. Don't join with them in any way. Because lo que Dios nos está diciendo aquí es que no debemos estar unidos con personas que no sean cristianas. Y esto es en cualquier campo del cristianismo. Especially in marriage.
especially in marriage, do not join, especialmente en el matrimonio. because, you know, if you make friends with somebody who's not a Christian and you find out their problems, you can easily separate. You can separate yourself from that person. Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, si usted tiene un amigo y usted está hablando con esa persona y encuentra ciertas cosas que no son buenas o acordes para nuestra vida, pues es fácil uno separarse de esas personas o estar lejos. But when you get married, you're joined together because God joins you together. Pero cuando te casas, tú estás unido porque Dios te ha unido. And marriage is designed to glorify God. Y el matrimonio es diseñado para glorificar a Dios. And when you have a Christian here and a non-Christian here, there will always be this struggle. Always, 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 always. It will always be there. The Christian will have a hard time serving God if she or he is married to a non-Christian. I don't know if we lost Brother Humberto or not. He was having trouble with his signal. We'll give him a moment here. We have people in Chile, people in Ecuador, people in Puerto Rico, people in Colombia, and in the United States in this Zoom call today. So maybe Brother Humberto will join back in a moment. I hope so. No sé qué pasó con el hermano Humberto. Vamos a esperar unos minutos. Okay, I see he's back. I think he's back. Yeah, I got a problem with the internet. Okay, well, thank God you're back. So now let's get to our point. So you have two Christians who are strong, and this husband and this wife in the church need to help each other be faithful. Entonces aquí tenemos los puntos. Tenemos un hombre y una mujer, la esposa y el esposo, y deben estar unidos y ser fuertes en la iglesia como cristianos. We talked about a believer and an unbeliever and the struggles, The difficulties. We talked about the difficulties of a believer being married to an unbeliever. He may still be having internet trouble. Yeah. So can you hear me? Yes, I can. Okay, so now we're talking about two Christians. Sometimes one Christian is stronger than the other, which may be normal, but it should be that both the husband and the wife are strong Christians, not just the husband or not just the wife, but to help each other. But husbands, God has put you in charge of making this family strong. It is your responsibility, and there's no option to this. And Aquí tenemos dos creyentes, y el punto es que la idea no es que el uno sea más fuerte que el otro, sino que los dos sean bien fuertes en el Señor, porque los dos necesitan hacer eso. Y Dios ha puesto al esposo como la cabeza o como el responsable, y el esposo tiene que
a cargo de su casa, de su familia, como ese cristiano fuerte. Okay, so since Brother Humberto seems to be having a little trouble with the internet, we'll try to move along quickly while we still have the internet. So a strong husband, a strong wife, strong father, strong mother. The Bible teaches that the husbands in Ephesians and fathers are to bring their children up in the training and the admonition or the instruction of the Lord. Ephesians 6 and verse 4. Entonces necesitamos tener una esposa y un esposo fuertes, un matrimonio fuerte. Y necesitamos tener esto así porque estos son los encargados de levantar una familia fuerte. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, donde habla de que los padres deben de levantar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. That doesn't mean that the father alone is responsible, but he is the leader of the home. Mothers are wonderful teachers for children. They're wonderful teachers. And the point is, the parents must take responsibility to teach their children the way and the will of God. I believe Brother Humberto's having internet trouble again. El punto aquí no es que el esposo sea el responsable de todo, sino que es el que hace esta labor. So this lesson probably could be broken up. This lesson could probably be separated in different parts, but I wanted to cover as much as I could. Se escucha, hermanito, pero muy mal. Yeah, I have a problem with my connection in my cell phone. Okay. Well, I can hear you now. Puedo oírte. Okay, let's continue. Okay. Vamos a continuar. We will continue. So let's talk about the family now in church. That's the purpose, where we were going with all of this. So you have a strong family, parents, mothers, and fathers who want Christian children. I'm hoping Humberto can continue because I know some who are listening do not speak English. He is having trouble. ¿Estás allá? Ok, puedo verte. ¿Cómo está el sonido? Okay, can you hear me? Sí, señor. Okay. Now, how do we have a strong church? Since our time, how do we have ¿Cómo vamos a tener una iglesia fuerte? Since we're having a little internet trouble, ¿Cómo vamos a tener una iglesia fuerte? I will move quickly. The strength of the church, number one, is
faithful members. Number one, all members. You want a strong church, every member must seek to be faithful. In Acts chapter 2 and verse 42, Fortaleza de la iglesia. in Acts chapter 2 and verse 42, La fortaleza de la iglesia depende de los cristianos y Hechos 2:24. los cristianos deben fieles para que We learned that the church, the new people in the church were devoting themselves continually breaking prayer. En Hechos 2:42 encontramos a estas personas devotas, trabajando, luchando, manteniéndose, perseverando en la doctrina del Señor. And if you want a strong membership, every single member of the church must continue in the teaching of God's word. Everyone. Y si nosotros vamos a tener una membresía fiel, entonces cada miembro de la iglesia debe ser un miembro que se mantenga perseverando en la doctrina o en las enseñanzas de los apóstoles. So I ask the question, fathers, are you faithful to God? Entonces ahora voy a hacer una pregunta. Padres, ¿están ustedes son ustedes fieles a Dios? Fathers, husbands, are you faithful to God? Husbands, are you faithful to God? Padres, esposos, ¿están siendo ustedes fieles a Dios? Mothers, wives, are you faithful to God? Esposas, madres, ¿están ustedes siendo fieles a Dios? The only way we're going to have strong Christian families is to have faithful husbands and wives, mothers and fathers, so that we can have faithful children in the church. It's the only way. La única manera en la que vamos a tener familias fuertes es si el esposo, el padre es fuerte, si la madre, la esposa es fuerte. Es la única manera de levantar, de criar familias, hijos fuertes para el Señor. In 2 Timothy 3, verses 14 and 15, En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. we learn that Timothy, who was a young preacher, his grandmother and his mother had taught him the Bible. Aquí aprendemos que Timoteo, desde que era un niño, aprendió de su abuela y de su mamá acerca de la Biblia. So Timothy knew the Bible from his family. He was taught from his youth. Así que Timoteo conoció la Biblia, la palabra de Dios, de su familia. Ellos le enseñaron a él. And this would affect, Paul said this would affect Timothy's salvation. Y esto, por supuesto, iba a afectar la salvación de Timoteo. That it would have, and so the scriptures give wisdom for salvation. Entonces la escritura es la que nos da la sabiduría para la salvación. But it began in the family. This education began in the family. Pero esto comienza en la familia. Bible classes in the church are good. They're wonderful. But we need teaching in the Las home. clases bíblicas. Las clases bíblicas en el local, en la iglesia, son maravillosas, son excelentes, pero nosotros necesitamos enseñar en la casa. The way the parents live is an example. La manera en la que los padres viven, eso pone un ejemplo. And then what they teach from God's word. Y luego lo que ellos enseñan de la palabra de Dios a los niños. We need to put these things down
We need to Tenemos que put poner these estas cosas. and get into this book, parents. Nosotros tenemos que poner todos estos celulares y todas estas cosas abajo o quitarlas y poner la palabra de Dios en la vida de ellos. We're talking about building a strong church, and the only way to have a strong church is to have strong family members. And it starts at home. And you say, well, what about the church? We'll talk about that in a moment. Si nosotros vamos a tener iglesias fuertes, tenemos que tener familias fuertes, porque las iglesias fuertes comienzan en la casa. The devil El diablo is destroying the family. está destruyendo la familia. The devil is teaching that a woman and a woman can live together. El diablo está enseñando que una mujer y una mujer pueden estar juntos. The devil is teaching that a man and a man can live together. El diablo está enseñando que un hombre y otro hombre pueden vivir juntos. The devil is teaching that people can live together without being married. El diablo está enseñando que un hombre y una mujer pueden vivir juntos sin casarse, fuera del matrimonio. The devil is teaching that children can find their own way to God. Y el diablo está enseñando que los niños pueden encontrar su propio camino a Dios. Unfortunately, Desafortunadamente, some children are going to have to find their own way to God because the parents aren't doing anything about that. y los niños están en esta posición porque los padres no están haciendo nada para guiarlos. But that's not the way it's supposed to be. Esto no es el camino, no es la manera en la que se supone que debe ser. So now let's look at some key points in our lesson. The church Entonces needs, vamos a ver algunos go ahead, brother. puntos clave. La iglesia necesita Bible teachers. la enseñanza bíblica, Teachers, maestros. La iglesia necesita. profesores, maestros, Where do you get those? maestros. From strong families, ¿Dónde vamos a encontrar a estos? strong, faithful families. Where will, De familias fieles vamos a encontrar. and I'm shifting to a different point now. Moving Vamos a ver un punto diferente ahora. in the churches in Central America, South America, the Caribbean, Africa, En las iglesias que están en Centroamérica, Suramérica, en el Caribe, en África, how many of those congregations have elders? ¿cuántas de estas congregaciones tienen ancianos? How many? Few, Very few. muy poquitas, muy poquitas. Where are we going to get elders in the church? ¿De dónde vamos a encontrar ancianos para la iglesia? We must bring up strong Christian boys and girls Nosotros tenemos que trabajar en levantar. who will marry es- Christian boys and girls. Nosotros necesitamos levantar matrimonios fuertes de mujeres y hombres, de jovencitas y jovencitos, Who will build strong Christian families. que levanten, que construyan familias fuertes. That's one of the best ways I know to get good elders. Esa es una de las maneras excelentes que conozco por medio de la cual podemos obtener ancianos para la iglesia. And elders' wives. Y también las esposas de los ancianos. We talk about preachers, we get preachers all over. Nosotros nosotros hablamos de predicadores y tenemos predicadores. That's good. Es muy bueno, But we must build elders. pero necesitamos construir, necesitamos tener ancianos en las iglesias. And it starts when those children are babies Y eso comienza cuando los niños son bebés and they grow and they mature in the faith. y ellos crecen y maduran en la fe. The same thing for deacons La misma cosa con los diáconos and deacons' wives. y las esposas de los diáconos. And we need people in the church who know how to share the gospel with other people.
Y necesitamos tener personas que sepan cómo compartir el evangelio con otros. That's not just the responsibility of a preacher. No es solamente la responsabilidad del predicador. Every Christian needs to learn how to do that to some degree. Cada cristiano necesita en algún grado aprender cómo compartir el evangelio con los demás. You get that from strong Christian families Usted se encuentra con esto. Esto surge de las familias fuertes cristianas developing strong churches que desarrollan iglesias fuertes to organize que están organizadas, and function que funcionan with the future para un futuro in mind, en la mente, con el futuro en la mente. where the church, what the church comes to be tomorrow is because que of la what we've iglesia- done today. Lo que la iglesia va a hacer mañana comienza con lo que hagamos hoy. So this comes back to the very beginning, that God made man in his own image, and God wants us to live like God made us in his image. Esto nos devuelve al mero principio, donde Dios nos hizo y lo que Él quiere que seamos. In Colossians chapter 1 and verse 27, En Colosenses capítulo 1, el verso 27, Paul spoke to the Christians in Colossae, Pablo habló a los hermanos en Colosa and he said, Christ in you, y el apóstol Pablo dice, Cristo en ustedes, the hope of glory. la esperanza de gloria. What did he mean? ¿Qué significa? He meant that Christ in those people would be the hope of glory for those who were not Christians. Esto significa que el Señor Jesús es la esperanza por aquellos que no son cristianos. You want to change the world? No podemos cambiar la palabra. ¿Queremos cambiar el mundo? Queremos cambiar we want to change the world. Sí. Queremos cambiar el mundo. Then Christ must live in us. Entonces Cristo debe vivir en nosotros. You want a strong family? Queremos una familia fuerte. Listen, fathers, Escuchen, padres. you put Jesus first. Tienes que poner a Jesús primero. Put the church first, Tienes que poner la iglesia primero. not second, No segunda, not third, no tercera, first. primero. You want a strong Christian family and strong Christian children and a strong church? Jesus must be first. Para esto, para tener familias fuertes, hijos fuertes y iglesias fuertes, Cristo debe ser primero. And so you teach these children like God instructed the children of Israel in Deuteronomy 6. When you rise, when you walk by the way, when you lie down, everywhere you go, teach God's word to those children. Entonces, nosotros debemos enseñar a nuestros niños, como Dios dijo en Deuteronomio, cuando If we do these caminemos, things- cuando estamos en la casa, cuando estamos acostados, en todas maneras y en todas partes debemos enseñarle a nuestros hijos. If we do these things, Si nosotros hacemos esto, the church of Christ, la iglesia de Cristo, Jesus gave his life for, la iglesia por la cual Jesús dio su vida, will be strong, va a ser fuerte, but it needs strong families. pero ella necesita familias fuertes. So husbands, Entonces, esposos, look at yourselves. tienen que mirarse a sí mismos. Are you a strong, faithful Christian? ¿Eres tú un fuerte y fiel cristiano? Wives, Esposas, look at Padres. yourselves. Look at yourselves. Are you strong Christians? mírense a sí mismas. ¿Son ustedes cristianas fuertes? Young people, Gente joven, look at yourselves. mírense a ustedes mismos. Are you strong Christians? ¿Son ustedes cristianos fuertes? And when you start dating, who will you date? A Ah, strong Christian or just a churchgoer? There is a difference. ¿Están ustedes siendo fuertes o simplemente alguien como que asiste ahí medio a la iglesia? May we all seek to be strong Nosotros debemos ser fuertes. so that Jesus has a strong church.
Entonces, si nosotros nos preocupamos por ser fuertes, entonces Cristo va a tener una iglesia fuerte. That's the end of the lesson today. Thank you so much, Brother Humberto. Esta es el final de la lección. Gracias, hermano Humberto. Thank you for you, brother. Thank you. Thank you for being with us and to teach us this a good lesson. It's a very good lesson for us. Gracias por enseñarnos, hermano. Esta lección es una lección muy buena. Ha sido una lección muy buena. Gracias, hermano. We are going to pray. Could you pray, brother? Pray for us. Pray for to have a strong families, to have a strong churches in South America, the Caribbean, and Central America also, and everywhere in this world, please. Vamos pidiendo al hermano que ore por nosotros para que tengamos todas esas familias fuertes y todo eso. And to end the meeting, please. Y para terminar la reunión. Our God and Father in heaven, Nuestro Dios que estás en el cielo, we thank you for being God. gracias porque nos guías. We thank you for your word. Gracias por tu palabra. We thank you for loving us. Gracias por amarnos, Señor. Help us to love you. Ayúdanos a amarte. We pray for the churches in the United States. Oramos por las iglesias en Estados Unidos. We pray for those in South America, Oramos por las iglesias en Sudamérica, Central America, en América Central, in the Caribbean, en el Caribe all over the world. y en todo el mundo, Señor. We pray for husbands who are trying to do your will. Estamos orando por los esposos que están tratando de hacer tu voluntad. Give them strength, Father. Fortalécelos, Padre. We pray for wives who are trying to do your will. Estamos orando por las esposas que están tratando de hacer tu voluntad. Give them strength. Fortalécelas, Señor. We pray for young people who are trying to do your will. Estamos orando por la gente joven que está tratando de hacer tu voluntad. Give them strength. Deles fortaleza, Señor. We pray for the leaders of the church all over the world that they will take your word and build strong churches. Estamos orando por todos los líderes de la iglesia a nivel del mundo que están tomando, predicando tu palabra para que ellos puedan predicar y construir iglesias fuertes. We pray for those marriages who are struggling, having a hard time. Estamos orando por aquellos matrimonios que están pasando por un tiempo duro, difícil, And they will seek the answers from your will. que ellos puedan ver las respuestas en tu voluntad, Señor. Forgive us where we have failed. Perdónanos cuando hemos caído. And we ask this in Jesus' name. Amen. Nosotros te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, brother. Yes, sir. Thank you.